De eso se trata. De eso se trata. La jornada semanal en De eso se trata con Luis Tobar. De eso se trata. Ya está con nosotros Luis Tobar, director de la jornada semanal. Querido Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, querido Ricardo. Buen día a todos. Bien, aquí estamos. Qué maravilla tenerte por aquí y además un suplemento, ¿cómo podríamos decirlo? Exquisito, pero también con ese sabor agridulce de Baudelaire, ¿no? Pues mira, sí, definitivamente pues, con Baudelaire no hay pierde en cuanto a lo exquisito, pero sí, fíjate qué interesante cómo lo visualizas, porque si uno piensa que hace 200 años nació este hombre, ¿no? Y todavía sigue siendo lo que trató de definirse con el concepto del poeta maldito, ¿no? El Claro. poeta maldito por excelencia pues es Charles Baudelaire, y todavía hoy a mucha gente escandalizaría la conducta de Baudelaire, ¿no? Las Claro. cosas que hacía hace 150 años, bueno, un poco más de 150 porque él murió a los 47, murió muy joven. Muy joven y además a mí me encanta el momento histórico de Baudelaire, ¿no? Es decir, era un momento en donde, pues ya sabes, ¿no? Los principios estos de producción, de orden, por otro lado el romanticismo estaba haciendo lo suyo y nace toda esta generación de poetas, especialmente con Baudelaire, que rechazan toda esa tendencia. Y me encanta ese concepto que se rescata en el artículo, el spleen, ¿no? El aburrimiento, el El tedio. tedio. Y de Sí, inmediato claro. me llegué a preguntar, oye, pues no estamos tan alejados hoy en día de ese spleen, ¿eh? Pues no, mira, es que acuérdate que Baudelaire lo han querido, de él se han dicho muchas cosas en cuanto a él y su poesía y hasta su conducta, que era el último romántico, ¿no? La última fase del romanticismo se puede ver en su poesía, pero se hablaba de que él es el iniciador del modernismo precisamente, Claro. pero que a su vez era el elemento más notable del decadentismo. Entonces, todos estos ismos, que en realidad, si tú lees con atención Las Flores del Mal, la gran obra de Baudelaire, dentro de una obra vasta y muy diversa, por cierto, pero ¿quién no asocia pues, Claro. a su autor con Las Flores del Mal, ¿no? Es decir, lo primero en lo que uno piensa. Ahí están reunidos todos estos ismos, y yo diría que varios más, porque efectivamente a Baudelaire se le atribuye, creo que con toda la razón, ser el iniciador de la poesía moderna, tal como hoy entendemos a la poesía, ¿no? Eh, entonces, siendo todas estas cosas, habiendo tenido la vida que tuvo, que hoy, bueno, desde entonces, pero hoy todavía se podría tachar de licenciosa, desenfrenada, llena de excesos, libertina, etcétera. Al hombre le valía, ¿no? Él hacía lo que se le antojaba y hasta su propia familia lo repudiaba, ¿no? Sin embargo, pues él era, digamos que un espíritu límite, ¿no? Claro. Y como tal, no estaba preocupado por las formas o las buenas costumbres y escandalizaba a todo el mundo, pero ahí está. O sea, como bien dices, el mejor representante quizás de esa época en la que el mundo estaba dando un vuelco es 1821 cuando él nace, 1840 y pico cuando él está comienza su apogeo como creador. Y pues esto estamos hablando de la primera mitad, de la primera hacia la segunda mitad del siglo XIX. Claro. Y habíamos comentado acá mucho acerca del siglo XIX en México, pero esto nos permite un panorama, hablar de Baudelaire nos permite mirar un bosque más amplio que el mexicano, sino el mundial, y en el que descubrimos que sí, efectivamente, la mitad, la medianía del siglo XIX era convulso en muchos sentidos, y sí hay parangones, desde luego, con el tiempo presente, en el que también estamos sufriendo convulsiones colectivas, sociales, a nivel mundial, ¿no? Ahora por razones distintas, pero en aquel tiempo, por las razones concretas de ese contexto histórico, y sí, definitivamente
hay líneas paralelas. Paralelas. Bueno, Oye, pero algo que después también pensé, y no sé qué opines, y invitamos al público a ver si nos ayuda a reflexionar sobre esto. Eh, ¿Cabrá un personaje como Baudelaire en estos tiempos, Luis? Hoy tenemos y lo platicamos con los conciertos, lo platicamos a veces con la contracultura, ¿no? Todo lo que surge como algo, a lo mejor no con el concepto de rebelde, pero sí en oposición a la contra. Finalmente hay esta máquina axiomática que dice ahí Deleuze, ¿no? Que lo convierte en un producto y le saca muy buenas ganancias. ¿Se podrá dar algo así? Esa es una pregunta al aire que sería interesante que la reflexionáramos, Luis. ¿cómo no? Y sí, dejas pensando, por supuesto, a ver qué opina el público, pero yo tengo para mí que no, querido Ricardo, porque Exacto. bien dices tú, a partir de esto que mencionas de Deleuze, pensé en otros autores, pero en el fondo también lo que subyace es esta imposibilidad de pasar desapercibido o de ser local, ¿no? O de no ceñirse a las reglas de una sociedad que ya todo lo estandariza, convirtiéndolo en negocio o convirtiéndolo en espectáculo, como decía también Debord, ¿no? Claro. Eh, entonces, acuérdate qué es lo que sucede ahora cuando alguien es diferente en ese sentido. Si la palabra fuese rebelde, vamos a usarla. Es asimilado, es metido a la maquinaria. Piensa, por ejemplo, en el Che Guevara, ¿no? Sí, claro. La gente sabe del Che Guevara que salen las camisetas, ¿no? Claro. Es el icono más reproducido comercialmente del mundo, más que la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Sí, Por ahí leí un artículo que era una de las marcas más potentes, ¿no? En el sí, mundo. sí. Imagínate tú, Imagínate. terrible, ¿no? El Che Guevara, ¿no? Entonces, a Baudelaire no lo bajarían de loco, de extravagante, de raro, y sería, y voy a decir una comparación que se me vino así a la mente rápido, nada más guardando las abismales distancias. Me puse a pensar en este sujeto que canta que se llama Marilyn Manson, ¿no? Claro. O no sé, Rob Famoso hace unos Zombie, días por algún meme que se que compartió. salió por allí. O Rob Zombie, que es, por ejemplo, un creador, es un rock and rollero, Sí, cineasta, sí. etcétera. Que también está muy loco, para decirlo rápido, pero velo, o sea, es parte de la maquinaria Claro. del streaming y del espectáculo, pues, en general. Entonces, posiblemente a Baudelaire le pasaría eso, o le pasaría quizás lo que le ha pasado a algunos otros, que sencillamente son tachados de locos, de pervertidos, de quién sabe qué, de anormales, ajá, y marginados desde esa perspectiva, ¿sí? Porque lo que hemos tenido como, digamos, rebeldes en la literatura o en la cultura, o iconoclastas o rompedores de reglas, pues han sido verdaderas caricaturas de sí mismos incluso, ¿no? O sea, pienso en alguien como el muy sobrevalorado Roberto Bolaño, ¿sí? Con los detectives salvajes, que se le quiso tratar o considerar una especie de chavo rompehuesos de las generaciones anteriores, a las que lo precedían, cuando en realidad pues, era un muchachito medio escandaloso y ya, ¿no? Claro. No tenía, pero para nada, los tamaños, no digamos de Baudelaire, no, sino de alguien verdaderamente iconoclasta o que hiciera una ruptura real en un medio como el intelectual. Y hablamos nada más del mexicano, ¿no? Porque ni del chileno, de donde era él. Entonces, no creo yo posible una figura del tamaño y de la estatura intelectual e histórica de Baudelaire. Oye, pero No, además qué no lo bueno creo que posible. tocas el tema de Bolaño y bueno, y de todo el mundo del infrarrealismo, porque sucede lo opuesto con Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Que bueno, tenía una postura completamente radical de la vida Ujú. y bueno, pues siempre fue ignorado, marginado hasta la fecha, ¿no? Sí, digo, pues, sus libros se leen, es un ícono, pero realmente no sé cómo lo observas, pero creo que del margen no pudo salir, ¿no?
Sí, no pudo salir y yo tengo para mí, querido Ricardo, que tampoco pudo salir porque su obra tampoco tiene con qué Sí, ayudarlo a salir. Es una obra muy menor, para serte claro. franco. Yo lo he leído con atención desde hace mucho. No era fácil encontrar cosas suyas. Recientemente se le hizo o se le trató de hacer una reivindicación, pero no hay con qué, no hay con qué. Entonces, pero qué bien que lo mencionas porque sí, o sea, por ejemplo, él estaría más cerca de ese salvajismo o de esa iconoclastia, culturalmente hablando, de la que quisieron hacer al santo, Claro. a Bolaño, ¿no? Pero yo pensaría más bien en alguien como Parménides García Saldaña, de la onda en México, ¿sí? Ese sí era de rompe y rasga. O pensaría en O en el Armando mismo José Ramírez. Agustín, ¿no? José Agustino, Armando Ramírez, por ejemplo, el de Chin el A mí me Teporocho, ¿no? encanta Armando Ramírez. Y yo lo considero, bueno, es muy buen escritor, pero como reportero era la cosa más excelente, ¿no? Riquísima, divertida que podía tener Sí, la como televisión de la tú, época, ¿no? ajá, exactamente, o sea, que se sabía la Ciudad de México al derecho y al revés. Claro. Tiene un libro que se llama Lugares de Rompe y Rasga en Ciudad de México, que es un verdadero itinerario de la marginalidad y de la cultura urbana, Así es. pero de hasta abajo, de cantinas, pulquerías, taquerías, cabarets, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad Es es que bien sí. interesante. Oye, yo Entonces, después de leer el pues, artículo, ¿sabes qué? Me imaginé, Luis, dije, yo tengo que abrir una cantina que se llame Las Flores del Mal. Sería magnífico, ¿no, Luis? no, sería increíble. O sea, y ahí te apuesto a que irían todos los escritores o aspirantes a, ¿no? Intelectuales y aspirantes a, Exacto. este, a sentirse bodelerianos, a sentirse decadentistas en el siglo Sí, XXI, ¿no? sería magnífico. Y bueno, No, creo, no sé, tú qué opinas, Luis, pero sí, Baudelaire es un debe. Creo que sí es muy leído. Vemos ediciones de todo tipo de Las Flores del Mal, no de toda su obra, desafortunadamente, pero pues después de tantos años sigue hiper vigente en México, en donde sea, ¿no? sí, sí, totalmente. Es un autor para siempre. Es uno de estos, de los grandes, 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 que no hay puntos de discusión en cuanto a su vigencia, en cuanto a su importancia. Y sí, como bien dices, o sea, digo, es uno de los libros más traducidos a todos los idiomas, Las Flores del Mal, Claro. eh, y se sigue leyendo y se siguen imprimiendo nuevas ediciones y reimpresiones de Las Flores del Mal con traducciones de todo tipo, ¿no? También hay que decirlo. Pero, por ejemplo, una de las que yo sí le recomiendo a la gente es la que sacó la editorial española Cátedra, que es una gran edición, ¿no? Con una traducción muy sensata, muy valiosa, pero van a encontrarse pues por De todos todo, lados. como en Entonces, botica, sí, ¿no? como en botica, sí, Oye, así es. dediquemos unos minutos al artículo del Chopo, que yo soy súper fan del Chopo. Qué interesante, ¿no? Esta memoria gráfica, pues de la contracultura en México. Sí, exacto, mira, precisamente como jugando con esto de la iconoclastia y la contracultura, con estas otras vías, pues, del arte y la creación, fue que yo quise incluir este texto de Omar López Monroy, que lo titulamos Contracultura Visual, y luego apelamos al nombre que tuvo una exposición muy célebre del Chopo, que se llamaba De la calle y en la calle, Claro. ¿no? Entonces, ahorita se me olvida el nombre del fotógrafo, el autor de la exposición es Enrique algo, el apellido no lo recuerdo ahorita, eh, pero para quien no lo sepa, tú sí porque eres fan, pero el Tianguis del Chopo, o llamado correctamente Tianguis Cultural del Chopo, nació en los años 80, auspiciado por el Museo Universitario del Chopo, Claro. que toma su nombre, tanto el museo como el Tianguis, de la calle, el nombre de la calle donde está este museo, que está en la colonia Santa María la Ribera, hacia el norte de la ciudad, junto a lo que era la antigua estación de trenes Buenavista, Claro. y que ahora es de hecho la terminal del tren suburbano, que va hacia Lechería y todas estas zonas del norponiente de la ciudad. Entonces, el Tianguis Cultural del Chopo surgió primero como un evento creado por el museo,
Con Pero Pantoja, llegó- ¿no? Y Sí. Mastretta ahí al frente del museo. Ajá, exactamente, sí. Exactamente con ellos, él y ella. Pero llegó para quedarse. El Tianguis Cultural del Chopo se lo apropió la gente y lo convirtió en el que ha sido durante muchos años el centro de intercambio y exposición cultural popular urbana de la gente más importante, pues yo diría que de todo México. Te voy a contar una anécdota y eso nos ilustra un poco de la importancia del Chopo. Yo cuando era muy joven tenía como roomie a un amigo francés y que cuando llegó aquí pues andaba buscando, estoy hablando de la prehistoria, no había Spotify ni nada de eso, sino que había que conseguir cassettes y todo eso. Y cuando llegó al Chopo se impresionó y lo confesó. Dice, hay materiales que ni siquiera en Francia se conseguían. O sea, si tú querías tal banda de tal lado que era así súper underground, júralo que en el Chopo lo tenías. Era una referencia a nivel nacional e internacional. Sí, totalmente. Yo también te puedo contar. Mira, yo fui asiduo al Tianguis del Chopo desde que tenía como 16 años de edad, ¿no? Es decir, en el precámbrico temprano. Entonces, y allí la verdad es que sí se conseguía de todo. Mira, te voy a mencionar nada más dos. A mí me gusta mucho un autor español muy importante que murió hace 3, 4 años, Luis Eduardo Aute. Claro. Del cual aquí se conocía una canción y ya, ¿no? Y de las más feas de él, ¿no? Sí, además de una muy cursi, ¿no? Las rosas en el mar. Las rosas en el mar, exacto. Pero tú en el Chopo podías conseguir en estricto pirata, en cassette pirata, audiocassette, ¿sí? Todo lo que se podía conseguir de Aute. Y entonces yo realmente conocí la música de hombre. Después se hizo famoso por otra canción que se llama Sin tu latido, ¿no? Se la grabó medio mundo. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que tú ahí conseguías cosas de Aute, ahí conseguí cosas de Patsy and Dion, porque aunque el tianguis era eminente y esencialmente rockero, ¿no? Había de todo, claro, ¿no? Mucha música, pero también mucho arte, ropa, en fin. Luego se lo apropiaron también los escatos se asociaron ahí con los punks y todo. Y entonces tú tenías un ambiente riquísimo, ¿no? Y otra de las cosas que podías conseguir, y ahí, mira, nunca supe su nombre, pero el apodo, todo el mundo lo conocíamos por el Barbas. El famoso Barbas era el mejor dealer de cine que te podías conseguir en México. ¿Es el que falleció el año pasado? Falleció apenas el Barbas. Exacto. Sí. Pero tú ibas con el Barbas y la película que quisieras, él la tenía y si no, te la conseguía. Sí. En VHS. Famosísimo además, ¿no? No existían ni los DVDs, ¿no? Estamos hablando, bueno, él empezó con beta, el formato beta, imagínate, ¿no? La gente ya no sabe ni qué cosa era el formato beta, pero bueno. Entonces ahí tú conseguías, yo ahí me fui haciendo de mi primera colección de cine, ¿no? Claro. Fue en el Tianguis del Chopo, porque las películas no te las vendían. Tú las podías rentar en aquellas cosas que se llamaban Videocentro o el Blockbuster, ¿no? Ya no existen, pero las rentabas, ¿no? Y copiar una película era muy complicado técnicamente. Entonces el Barbas y otros dos compadres allí en el Tianguis del Chopo eran tus pues sí, los dealers. Fuentes, pues los dealers, tus fuentes de cine. Entonces sí, ahí veías maravillas. Entonces, el Tianguis Cultural del Chopo, que hoy por hoy sigue existiendo, allá a un costado de la estación esta de tren Buenavista Suburbano, y es verdaderamente una delicia. El que no lo conozca, vaya, nada más vaya con cuidado porque de repente sí te carterean, ¿no? Bueno, pues siempre hay peligro, siempre hay sus consecuencias. Sí. Oye, Luis, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, con todo gusto y un saludo y buen día para todos. Buen fin de semana. De eso se trata. De eso se trata. La jornada semanal en De eso se trata con Luis Tobar. De eso se trata.